Señor Jesús, Dios nos bendiga. Continuamos con este maravilloso tema llamado la vida conyugal, nutrición y amor. El capítulo de hoy es el capítulo 8 y se llama compañeros y colaboradores. El marido y la mujer no solo deben vivir juntos, sino que necesitan ser compañeros espirituales. Deben ir juntos a las reuniones de la iglesia. Deben orar juntos. La oración es muy útil para llevarnos al Espíritu. Además deben leer la Biblia juntos. No obstante, deben dar un paso más. Marido y mujer deben ser colaboradores, apoyándose el uno al otro en el servicio a Dios. Esto manifiesta a Cristo y a la iglesia. Esta debe ser la vida espiritual del matrimonio. Aleluya. Nuestra vida familiar necesita ser llena de comunión espiritual. Al ser regenerados, nacimos del Espíritu, o sea, nacimos de nuevo. A partir de ese momento, toda nuestra vida debe ser en el Espíritu. Señor Jesús, debemos vivir en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu regenerado, que se mezcla con el Espíritu de Dios. Aleluya, qué bueno eso, ¿no? Muchas veces encontramos en el lugar santísimo, o sea, nos encontramos en el lugar santísimo, pero lamentablemente salimos de allí poco después. Nos pasa cuando vamos a las reuniones o algo así. Y salimos de la iglesia, llegamos a la casa, nos encontramos con otra realidad, ¿sí? Dice, y cuando salimos, volvemos a vivir en nuestros mismos, o sea, volvemos a vivir nosotros mismos. Esta es la raíz de todos nuestros problemas. Se termina la armonía en nuestra vida familiar. Nos desentendemos con nuestro cónyuge. Y los ofendemos muchas veces fácilmente, los ofendemos. Esto también afecta nuestra relación con los demás hermanos en la iglesia. Necesitamos estar, Señor Jesús, en el Espíritu, no solamente en las reuniones de la iglesia, sino también en nuestra casa, en la convivencia con nuestro cónyuge. De esta manera, marido y mujer, Señor Jesús, se ayudarán mutuamente a crecer en la vida divina, o sea, en la vida de Dios, hasta alcanzar una madurez. Señor Jesús, necesitamos madurar en esos aspectos. Es importante resaltar que la vida de la iglesia es más amplia de lo que pensamos, pues se incluye la vida de reuniones con los hermanos, la vida familiar, la vida social, nuestra relación con las demás personas en general, en el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario. En todo esto tenemos que tener una batalla espiritual. O sea, también debemos trabajar en la batalla espiritual. El apóstol Pedro, al tratar sobre la relación entre marido y mujer, amonesta a los maridos. Ayer amonestamos un poquito a las esposas y hoy también, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Amonesta a los maridos para que vivan la vida común del hogar con discernimiento. Es decir, que den la debida atención a la casa, la familia y especialmente a nuestra esposa, o sea, a la esposa. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, primera carta de Pedro, sí, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Además, aquí el apóstol Pedro
dice que la esposa es el vaso más frágil. Por tanto, debe ser tratada con toda dignidad, pues ambos son herederos de la misma gracia. La vida, de la misma gracia de la vida. La función de un marido no es solo dar atención a los aspectos prácticos y materiales de la vida conyugal y familiar. No. También debe cuidar y mucho del aspecto espiritual. Esto es crucial. Esto es bastante crucial para la estabilidad de la vida conyugal y familiar. Como maridos y padres, jamás dejemos de ministrar Cristo a nuestras esposas y a nuestros hijos. Lo ideal sería diariamente, Señor Jesús, separar un tiempo para orar con ellos. Escuche eso, yo creo que es muy pocos lo hacemos, ¿no? Para orar con ellos, leer la Biblia, compartir experiencias y las necesidades espirituales. Esto hará de la vida conyugal y familiar una vida saludable. Una vida saludable. Cuando la esposa se encuentra en su debida posición y ejerce su función de ayuda idónea al marido, especialmente en lo que se refiere a las cosas espirituales, estarán contribuyendo mucho para el progreso del plan de Dios. Lamentablemente las situaciones son inversas, o sea, las situaciones inversas, y es verdadera y acarrea un perjuicio personal, atrasando el cumplimiento de la voluntad de Dios. No basta que la esposa sea solo una compañera para su marido. Ustedes, esposas, deben buscar al Señor diligentemente para convertirse en las colaboradoras de sus maridos. No basta solamente con estar de acuerdo con ellos, sino más bien ustedes necesitan tener la misma visión y el mismo encargo. Recuerda que lo vimos la vez pasada. O sea, la misma visión y el mismo encargo espiritual de ellos, o viceversa también de ellas, ayudándonos los unos a los otros y en todos estos aspectos. Señor Jesús, por tener la misma visión y el mismo encargo, serán de hecho sus colaboradoras y jamás actuarán como frenos, sino como aceleradores o aceleradoras. Señor Jesús, aleluya. En el servicio a Dios, vamos a ser como aceleradores en el servicio a Dios. Esposas, el Señor necesita de la colaboración de todas ustedes. Jesús es el Señor. Dios nos bendiga. Nos veremos en un próximo capítulo. No olvide colocar en práctica todo esto. Y si no tiene necesidad de salir, no salga. Quédese en casa. Hasta luego.